Hoy me gustaría abordar algunos capítulos que hemos estado viendo en el libro de Jeremías respecto al juicio de Dios y a la justicia de Dios que está siendo derramada en esos capítulos. Quisiera que me acompañara, por favor, ahí al capítulo 48 de Jeremías. Capítulo 48, verso 1. Lo voy a leer hasta el verso 10. Jeremías 48, verso 1, del 1 al 10. Yo les voy a dar lectura, sígalo con su vista, así dice así la palabra del Señor. Dice: acerca de Moab, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: ay de Nebo, porque fue destruida y avergonzada. Kiriataim fue tomada, fue confundida, Misgab, y desmayó. No se alabará ya más Moab. En Hesbón maquinaron mal contra ella, diciendo: venid y quitémosla de entre las naciones. También tú, Madmena, serás cortada. Espada irá en pos de ti, espada irá en pos de ti. Voz de clamor de Horonaim, destrucción y gran quebrantamiento. Moab fue quebrantada, hicieron que se oyese el clamor de sus pequeños. Porque a la subida de Luhit con llanto subirá el que llora, porque a la bajada de Horonaim los enemigos oyeron clamor de quebranto. Huid, salvad vuestras vidas, y sed como retama en el desierto, por cuanto confiaste en tus bienes y en tus tesoros. Tú también serás tomada, y Quemos será llevado en cautiverio, sus sacerdotes y sus príncipes juntamente. Y vendrá destruidor a cada una de las ciudades, y ninguna ciudad escapará. Se arruinará también el valle, y será destruida la llanura, como ha dicho Jehová. Dad alas a Moab para que se vaya volando, pues será desierta sus ciudades hasta no quedar en ella morador. Maldito el que hiciere indolentemente la obra de Jehová, y maldito el que detuviere de la sangre su espada. Oremos, hermanos. Dios de los cielos y de la tierra, Señor, muchas gracias por permitirnos, Señor, el día de hoy estar juntos. Gracias, Señor, porque es tu misericordia, Señor, sin duda la que produce que hoy podamos acercarnos, Señor, a tu palabra. Señor, pedimos que tú ilumines nuestro entendimiento, que tú seas quien esté actuando, obrando en nuestras vidas, dándonos comprensión de tu palabra y convicción, Señor, de esa palabra, para poderla llevar a cabo. Señor, te pedimos, Señor, tu obra en medio de tu palabra en nosotros, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien. Cuando nosotros vemos estos pasajes, hermanos, sin duda hay en la Escritura, hermanos, encontramos una verdad que resuena en cada página y más en el libro de Jeremías, y es el juicio de Dios, hermanos. Si algo encontramos en el libro de Jeremías es el juicio de Dios, ¿no?
nos encontramos con descripciones claras de cómo es Dios, un Dios justo que está mostrando su justicia y su juicio, no solamente al pueblo de Judá, sino también a todas las naciones que están alrededor de Judá. Hoy, hermanos, vamos a explorar, junto con el profeta Jeremías, en el libro de Jeremías, cómo relata este juicio divino, este juicio que viene de parte de Dios, y cómo también viene sobre las naciones que están alrededor. Pero también al mismo tiempo vamos a ver por qué viene este juicio y qué es lo que nos quiere decir este juicio. Para ellos primeramente, pero después vamos a ir nosotros al Nuevo Testamento y vamos a ver acerca de cómo Dios anuncia ese juicio en el Nuevo Testamento y qué implicación tiene para nosotros hoy. Nosotros tenemos que entender, hermanos, que cuando vemos a Judá juzgado por Dios, destruido por Dios, y ahora vemos a las naciones vecinas, circundantes, que están alrededor de Judá, siendo destruidas y siendo proclamada destrucción y juicio por parte de Dios, lo único que nosotros podemos pensar es que si Judá fue destruido de la misma manera que las demás naciones, es porque no había diferencia alguna. Eso significa que el estilo de vida, la forma de vivir, la forma de pensar, la forma de actuar y todas las cosas que nosotros podemos ver social, filosóficamente hablando, económicamente hablando, todas las cosas eran idénticas, todas. Por lo tanto, cuando vemos a un Dios justo que hace justicia, no puede pasar por alto este pecado del pueblo de Judá. Entonces comencemos con unas cosas nada más. Vamos a pensar primeramente, como primer punto, hermanos, el juicio que está anunciando Dios contra las naciones. A partir del capítulo 46, Dios comenzó a mostrar profecías a Jeremías contra las naciones de alrededor. ¿Esto qué nos muestra en primera instancia? Bueno, podemos nosotros pensar en un Dios soberano. Muchos de nosotros podíamos pensar que solamente Dios, Jehová, el Dios de la Biblia, el que nosotros encontramos en las Escrituras, es Dios de Israel solamente. Pero no es así. Es un Dios creador que creó toda la tierra y que tiene soberanía sobre toda la tierra y que tiene soberanía sobre los pueblos de esa tierra. Entonces, no es un Dios exclusivo de Israel, ni tampoco es un Dios que se muestra solo a Israel, sino que en realidad es un Dios que se muestra a todo el mundo, y entonces todo el mundo queda bajo el juicio de Dios mismo. Entonces vemos a partir de Jeremías 46, vemos en adelante cómo Dios va mencionando cada una de las ciudades que está alrededor de Judá y les está pronunciando juicio. O sea, en otras palabras, destrucción. ¿Por medio de quién? Por medio de Babilonia. Vamos a poner un ejemplo. En el capítulo 46, verso 10, Jeremías 46, verso 10, dice así, miren.
Mas ese día será para Jehová, Dios de los ejércitos, día de retribución, para vengarse de sus enemigos. Y la espada devorará y se saciará y se embriagará de la sangre de ellos, porque sacrificio será para Jehová, Dios de los ejércitos, en tierra del norte, junto al río Éufrates. ¿De quién está hablando aquí en este capítulo? Si nosotros vemos el verso 2, dice, con respecto a Egipto. Y entonces podríamos pensar, ¿no? Dios es también un Dios que gobierna en Egipto, que su mano y su soberanía también existe fuera de Israel, y la respuesta es clarísima, sí. Y no es que Dios esté hablando solamente por hablar, sino que en la historia misma vemos cómo este pueblo de Egipto fue conquistado por los babilonios, al igual que Judá. Y no escaparon de la mano de Dios. También, por otro lado, vemos, por ejemplo, mencionado a los filisteos, los cuales eran los eternos enemigos del pueblo de Judá y el pueblo de Israel. En el capítulo 47, versos 6 y 7, capítulo 47, versos 6 y 7, dice el verso 6, dice: oh espada de Jehová, ¿hasta cuándo reposarás? Vuelve a tu vaina, reposa y sosiégate. ¿Cómo reposarás? Pues Jehová te ha enviado contra Ascalón y contra la costa del mar, allí te puso. ¿Contra quién es esta palabra? Si nosotros vemos en el verso 1 dice: palabra de Jehová que vino al profeta Jeremías acerca de los filisteos. Volvemos a mencionar, es un Dios que está trayendo juicio a las naciones paganas, a las naciones que estaban a sus alrededores, hermanos. Juicio es destrucción. Menciona a Moab, que estaba también, era uno de las naciones vecinas de Judá y de Israel. Eso lo vemos en el capítulo 48, verso 1 y 2. Vamos al 48, hermanos. Capítulo 48, verso 1 y 2 dice: acerca de Moab, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: ay de Nebo, porque fue destruida y avergonzada. Kiriataim fue tomada, fue confundida, Misgab, y desmayó. Todas estas son ciudades que estaban en Moab. Verso 2: no se alabará ya más Moab. En Hesbón maquinaron mal contra ella, diciendo: venid, quitémosla de entre las naciones. También tú, Madmena, serás cortada, espada irá en pos de ti. Y así podemos ir nosotros viendo, hermanos, de aquí en adelante, cómo Dios comienza a hablar acerca, por ejemplo, en el capítulo 49, verso 1, dice acerca de los hijos de Amón: así ha dicho Jehová, no tiene hijos Israel, no tiene heredero, porque Milcom ha desposeído a Gad y su pueblo se ha establecido en sus ciudades. Está mencionando y va a mencionar juicio contra Amón, que es también una de las naciones que estaban alrededor de Israel. Y al último, en el capítulo 50, verso 1, palabra que habló Jehová contra Babilonia mismo, contra la tierra de los caldeos, por medio del profeta Jeremías. Estoy en el capítulo 50, verso 1. No termina aquí, sino sigue la palabra de juicio más adelante. Entonces, a través de estos pasajes, sin ahondar un poco más en esto, que usted seguramente ya lo meditó,
Encontramos entonces un Dios que no es Dios solamente de una nación, sino es Dios de la tierra, del mundo entero, y que tiene control y soberanía sobre los pueblos. Pueblos que son paganos ciertamente, pero que no exime en ninguna forma su pecado delante de Él. Ahora, cuando vemos en el libro de Jeremías el pecado de todos estos pueblos paganos y cómo son juzgados por Dios, nos debe de saltar al mismo tiempo cómo es posible que el pueblo de Judá, un pueblo que en teoría es un pueblo, el pueblo de Dios, también es juzgado de la misma manera. Parecería que Judá, hermanos, es un espejo de las naciones paganas. Vamos a poner un ejemplo. Vamos a Jeremías capítulo 4, verso 7. Jeremías 4, 7. Dice el verso 7, el león sube de la espesura y el destruidor de naciones está en marcha. Y ha salido de su lugar para poner tu tierra en desolación. Tus ciudades quedarán asoladas y sin morador. Ahora tomemos en cuenta este pasaje que le está diciendo esto a Judá, y ahora vayamos a Jeremías capítulo 48, verso 8. Jeremías capítulo 48, verso 8. Mire cómo empieza y dice, y vendrá destruidor a cada una de las ciudades y ninguna ciudad escapará, se arruinará también el valle y será destruida la llanura, como ha dicho ¿quién? Jehová. Podríamos pensar que son expresiones similares, pero que están dichas para diferente pueblo. Uno es dicho para Judá y el otro es dicho para Moab. Vamos a poner otro ejemplo. Jeremías 5:9. Vamos a Jeremías 5:9. Jeremías capítulo 5, verso 9. Dice, ¿no había de castigar esto, dijo Jehová? De una nación como esta, ¿no se había de vengar mi alma? Está hablando acerca del juicio contra Judá. Ahora veamos cómo se expresa a una de las naciones que vemos del capítulo 46 en adelante. En el capítulo 46, hermanos, verso 10, acompáñenme por favor, 46, verso 10, Jeremías. Capítulo 46, verso 10. Mas ese día será para Jehová, Dios de los ejércitos, día de retribución, para vengarse de sus enemigos, y la espada devorará, y se saciará y se embriagará de la sangre de ellos, porque sacrificio será para Jehová, Dios de los ejércitos, en tierra del norte junto al río Éufrates. No se habría de vengar, para vengarse de sus enemigos. Y a Judá que le dice, no me debería de vengar de estos. Son expresiones similares. Vamos a poner otro ejemplo más. Jeremías capítulo 2, verso 28. Jeremías capítulo 2, verso 28.
¿Y dónde están tus dioses que hiciste para ti? Levántense ellos a ver si te podrán librar en el tiempo de tu aflicción. Porque según el número de tus ciudades, oh Judá, fueron tus dioses. Era un pueblo idólatra, hermanos. Totalmente idólatra. Ahora veamos qué dice Jeremías 46, 25. Jeremías capítulo 46, verso 25. Dice: Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, ha dicho: he aquí que yo castigo a Amón, dios de Tebas, a Faraón, a Egipto y a sus dioses y a sus reyes, así a Faraón como a los que en él confían. A Judá le dijo: ¿dónde están tus dioses? ¿Crees que te van a poder librar? Y aquí vemos a un pueblo idólatra que es también castigado por Dios. ¿Qué vemos a través de estos pasajes? No hay diferencia alguna. ¿Hasta qué grado llegó el pueblo de Judá para que Dios mencionara y llevara su juicio contra ellos de igual manera como lo iba a llevar o lo trajo para las naciones paganas? ¿Qué significa, hermanos? No podemos darle otra lectura que no sea: no había ninguna diferencia. El pueblo de Israel, el pueblo de Judá, tenía el templo. Ellos confiaban en que tenían el templo, pero sus vidas cotidianas, en sí, en la nación entera, no había ninguna diferencia entre Amón, Moab, los filisteos. No, eran exactamente igual. Cuando nosotros vemos estos juicios, nos debe de llamar la atención. ¿Por qué entonces Dios trajo juicio contra el pueblo de Judá? Porque no había diferencia. Veamos entonces hasta qué grado, ¿no? ¿Qué pecado compartían tanto Judá como todas las naciones? Bueno, podemos mencionar algunos. La idolatría es una de ellas. El pueblo era increíblemente idólatra, hermanos. El pueblo de Judá. Vamos a Jeremías capítulo 2, verso 11. Jeremías capítulo 2, verso 11. Dice el verso 11: ¿acaso alguna nación ha cambiado a sus dioses, aunque ellos no son dioses? Sin embargo, mi pueblo ha trocado su gloria por lo que no aprovecha. Veamos otro pasaje en el mismo capítulo 2, pero verso 27 y 28. Que dicen: a un leño mi padre eres tú, y a una piedra tú me has engendrado, porque me volvieron la cerviz y no el rostro, y en el tiempo de su calamidad dicen: levántate y líbranos. ¿Y dónde están tus dioses que hiciste para ti? Levántense ellos a ver si te podrán librar en el tiempo de la aflicción. Porque según el número de tus ciudades, oh Judá, ¿fueron qué? Tus dioses. Hermanos, todos los pueblos paganos que estaban alrededor de Israel eran pueblos idólatras. Todos y cada uno de ellos. Y el pueblo de Israel, el pueblo de Judá, ¿cómo vivía? Totalmente entregado a la idolatría. ¿Había alguna diferencia, hermanos? Ninguna. Era un pueblo orgulloso,
capítulo 9, verso 23, hermanos. Jeremías 9, verso 23, son palabras muy importantes estas palabras, ¿no? Así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alabes en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas quiero, dice Jehová. Era un pueblo altivo que se alababa por cosas superficiales. Vamos a ver otro pasaje, capítulo 43, verso 1 y 2. Capítulo 43, Jeremías 43. Aconteció que cuando Jeremías acabó de hablar todo este pueblo, a todo el pueblo, todas las palabras de Jehová Dios de ellos, todas estas palabras por las cuales Jehová Dios de ellos les había enviado a ellos mismos, dijo Azarías, hijo de Asaías, y Joanán, hijo de Carea, y todos los varones soberbios dijeron a Jeremías: mentira dices, no te ha enviado Jehová nuestro Dios para decir: no vayáis a Egipto para morar allí. ¿Qué había en el pueblo, hermanos? Soberbia, altivez, soberbia, altivez. Vamos al 48, 29, capítulo 48, verso 29. Hemos oído la soberbia de Moab, que es muy soberbio, arrogante, orgulloso, altivo y altanero de corazón. ¿Había alguna diferencia? ¿Había alguna diferencia, hermanos? No. Este pueblo vivía, en realidad, hermanos, vivía como cualquier otro pueblo. Mire qué había. Jeremías capítulo 6, verso 7. Jeremías capítulo 6, verso 7. Como la fuente nunca cesa de manar sus aguas, así ella nunca cesa de manar su maldad. Injusticia y robo se oyen en ella continuamente en mi presencia, enfermedad y ¿qué? Y herida. Capítulo 7, verso 6. Y no oprimiereis al extranjero, al huérfano y a la viuda, ni en este lugar derramareis la sangre inocente, ni anduviereis en pos de dioses ajenos para mal vuestro. Ahí en el mismo capítulo 7, hermanos, en el verso 9 dice: hurtando, matando, adulterando, jurando en falso, incensando a Baal y entrando tras dioses extraños que no conocéis. ¿Cómo vivía la gente en ese momento? Esto no es metafórico, hermanos, esto es real. ¿Cómo vivían las personas de Judá? Había hurto, asesinatos, adulterios, juraban en falso a Dios y también se iban y se postraban a sus ídolos. ¿Qué no esto nos muestra una nación que vivía igual que las demás naciones? Entonces, cuando viene el juicio de Dios sobre esta nación, significa que llegó al grado de ya no haber diferencia alguna entre Judá y las demás naciones.
Cuando vemos a Israel del norte que fue destruido 100 años antes por los asirios, vemos exactamente lo mismo. Dios los destruyó, trajo juicio sobre esa nación. ¿Por qué? Porque en su vida cotidiana no reflejaban en lo absoluto que Dios estaba morando en medio de ellos. Al contrario, no había ninguna diferencia. Entonces, si no hay ninguna diferencia y Dios está en contra del pecado y Dios está juzgando a las naciones, ¿qué va a hacer con ese pueblo que vive igual? ¿Qué va a hacer, hermanos? Pues lo único que podemos pensar es que va a actuar justamente y los va a destruir. Era un pueblo que confiaba en sí mismo. ¿Se acuerda de Jeremías capítulo 17, verso 5? Vamos a verlo, por favor. Jeremías 17, verso 5. Dice: así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón que se aparta de Jehová. Era un pueblo confiado en sí mismo. Ahora veamos una de las naciones que nos menciona después del capítulo 46. Capítulo 49, verso 4. Capítulo 49. Estamos hablando aquí de Amón, ¿no? En el verso 4 dice: ¿por qué te glorías de los valles? Tu valle se deshizo, oh hija contumaz. La confianza en tus tesoros, lo que dice: ¿quién vendrá contra mí? Este pueblo confiado, ¿no?, de Amón. ¿Qué vemos en el pueblo de Israel? Un pueblo también confiado. ¿En qué? En ellos mismos. Tenemos el templo, confiaban falsamente. Tenemos los profetas, confiaban falsamente en la palabra de los profetas. Era un pueblo confiado que pensaba que estaba haciendo las cosas correctas, hasta que vino este juicio y los destruyó por completo. Hermanos, ¿cómo tenemos que ver entonces nosotros este juicio de Dios que trae sobre Judá y las naciones? Podemos nosotros decirlo: no había ninguna diferencia. Cuando vamos al Nuevo Testamento, encontramos expresiones que hablan acerca de este mundo y el destino de este mundo. Vamos por favor a Hechos capítulo 17, verso 30. Vamos a buscar Hechos 17, 30. Hechos capítulo 17, verso 30. Estoy. Perdón. Romanos, vamos al libro de Romanos, hermano, por favor. Romanos capítulo 2, verso 5. Romanos capítulo 2, verso 5. Dice así: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, para el día
¿De qué, hermano? De la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Entonces viene un día de la ira de Dios, ¿no? Es lo que menciona aquí. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1. Versos 7 y 9. 7 al 9, por favor. Del 7 al 9 dice: y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocen a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. ¿Qué dice este pasaje? Cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con sus ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecieron al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Veamos lo que está diciendo la palabra de Dios acerca de este mundo, que va a llegar a su fin un día. ¿Cuándo? Cuando venga y se manifieste nuestro Señor Jesucristo. Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 7. Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 7 y verso 10. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres, ¿qué? Impíos. Viene un juicio, hermanos, para este mundo y para aquellos que no estén viviendo conforme a la voluntad de Dios. Verso 10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Es una realidad, hermanos, el juicio de Dios que Dios va a traer sobre este mundo. Entonces, ¿cuál es nuestra posición actual para nosotros el día de hoy? Recuerde, el juicio que Dios trajo en el Antiguo Testamento contra el pueblo de Israel era porque no había ninguna diferencia. Pero nosotros ahora entendemos, hermano, que estamos nosotros siendo privilegiados. ¿Por qué? Por la obra de nuestro Señor Jesucristo. Ahora vamos a entender, hermanos, y por eso quería yo explicar esta parte. Vamos a entender nuestra posición hoy en día y cómo tenemos que vivir respecto a esto. En Romanos capítulo 3, hermanos, acompáñenme. Romanos 3. En el verso 19 dice: pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Todo este mundo está bajo el juicio de Dios.
Hermanos, ¿cómo expresa la Biblia la vida anterior? Vamos al libro de Efesios. Busque Efesios, capítulo 2. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza, ¿qué, hermanos? Hijos de ira, lo mismo que los demás, porque en ese momento no había ninguna diferencia. Lo que dice aquí es de que claramente se debe de notar la diferencia ahora de nosotros. Todo el mundo está bajo el juicio de Dios, bajo la ira de Dios, y nosotros antes vivíamos en ese juicio y éramos por naturaleza hijos de ira. Acompáñame a Colosenses, capítulo 3. Verso 5. Mire la recomendación que vemos aquí. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros. ¿Y qué es lo terrenal? Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia. ¿Qué es qué, hermano? La avaricia es idolatría. Junto con la avaricia, que es idolatría, fornicación, impurezas, pasiones desordenadas y malos deseos, hay que hacerlos morir. O sea, significa, debe de haber una diferencia, hermanos, radical en nosotros. Verso 6 dice, cosas por las cuales, ¿qué, hermano? La ira de Dios viene sobre ¿quiénes? Sobre los hijos de desobediencia. Verso 7, en las cuales vosotros también anduvisteis, ¿cómo, hermanos? En otro tiempo cuando vivíais en ellas. Antes nosotros, como no había ninguna diferencia, merecíamos el juicio de Dios, hermanos. Pero Dios le plació tomarnos. Eso, con ese puro hecho, significa que debe de haber una diferencia abismal entre nosotros y el pueblo y el mundo. Este mundo está condenado al juicio de Dios, a la destrucción. Pero nosotros fuimos llamados por Dios y debe de haber una diferencia. ¿Por qué? ¿Por qué debe de haber esa diferencia? Vamos acompáñame una vez más a Romanos. Romanos, capítulo 3. Ya leímos el verso 19 donde dice, y todo el mundo queda bajo el juicio de Dios, todos. Pero entonces en el verso 21 dice, pero ahora aparte de la ley,
se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Entonces, en Jesucristo, Dios derramó toda su justicia y su juicio, y Él pagó por nosotros. Entonces, por medio de creer en Él, la justicia de Dios viene a nosotros y nos declara inocentes. Hay una gran diferencia. ¿No lo merecíamos? No. Pero a Él le plació, y entonces dice, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, verso 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Así estábamos, pero ahora siendo justificados, ¿cómo? Gratuitamente por su gracia, mediante ¿qué? La redención que es en Cristo Jesús. ¿Y todo esto qué implica, hermanos? Todo esto qué implica, si vamos al capítulo 5, dice el verso 1, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor, ¿qué? Jesucristo. Entonces, por medio de esa fe en Jesucristo, somos justificados. Y la palabra justificado significa declarar sin culpa. ¿Eso qué es? ¿Qué conlleva todo eso? Bueno, aquí mismo en el verso 6 dice, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, tómese débiles en el sentido de cuando vivíamos en el mundo, en la carne, un hombre no puede responder en absoluto cuando está muerto, ¿o sí? Un cadáver no responde a nada, hermanos. A su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas moriría alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo, ¿qué, hermanos? Aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ahora, ¿qué conlleva todo eso? Pues mucho más, dice el verso 9. Estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos ¿de qué? De la ira. ¿De la ira de quién, hermanos? De Dios. Del juicio de Dios sobre este mundo. Verso 10. ¿Cómo lo explica el verso 10? Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por medio de la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. ¿Por la vida de quién? De Cristo. 11. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora ¿qué? La reconciliación. ¿Con quién? Con Dios. Significa que para nosotros ya no está esa ira, ese juicio. Hemos sido librados de la ira de Dios, hermanos. Entonces la Biblia, entendiendo esto, hay pasajes donde claramente la instrucción es: no se parezcan al mundo. Vamos a poner un ejemplo. Efesios 4.
en el verso 17. Dice el verso 17: esto pues digo y requiero en el Señor. Leemos juntos, dice, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Si hemos recibido el perdón de Dios por la fe en Cristo Jesús, eso significa que ya la ira de Dios sobre este mundo ya no viene hacia nosotros. Mi pregunta es, ¿cómo entonces es posible que en la vida del creyente pueda existir la más mínima, pero la más mínima, el más mínimo parecido con el mundo? ¿Cómo puede ser? Claro que todos entendemos que esto es un proceso, vamos recibiendo de Dios, pero es un proceso donde vamos dejando las cosas de este mundo para tomar las cosas de Dios. Pero no podemos justificar que un creyente, entendiendo esto, entendiendo la obra de Cristo en la vida de Él, sea una persona que todavía disfrute vivir como el mundo. La recomendación es clara, dice: requiero en el Señor que ya no andéis, no camines, no vivas como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Verso 18: teniendo el entendimiento entenebrecido. O sea, ¿cómo? ¿Su entendimiento cómo está? Oscurecido, en tinieblas. Hermanos, la Biblia menciona en 2 de Corintios acerca de cómo el Evangelio vino y trajo luz a nuestro entendimiento. Esa luz del Evangelio nos hace dar cuenta de la realidad de las cosas. Porque cuando apagamos una luz no sabemos qué hay en realidad. Pero cuando encendemos la luz vemos claramente qué existe en ese lugar, ¿o no? ¿Qué pasó cuando llegó el Evangelio a nosotros? Nos dimos cuenta ¿de qué? De la realidad. ¿De qué? De que estábamos metidos en el fango. Y eso significa arrepentimiento. Señor, perdóname. Entonces, ¿cómo explicamos que una persona siga y permanezca viviendo de la misma manera? No podemos entenderlo, hermanos. Debe de haber una diferencia. Verso 19. En el verso 18 dice: teniendo el entendimiento el entrenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay. Entonces, nada tienen que ver con Dios, hermanos. Las personas del mundo, nada. ¿Cómo nos vamos a parecer a ellos? Por la dureza de su corazón, verso 19, los cuales, después de que perdieron toda sensibilidad. Hermanos, el mundo ¿cómo está ahora? ¿Cómo lo podemos mencionar a través de esto? Hay una insensibilidad terrible, moral, ética, de todo tipo, hermanos. Lo peor es no darse cuenta de las cosas, ¿no? Una persona insensible, ¿qué pasa? Esta es la vida del mundo. Entonces, ¿cómo podemos entender la vida del mundo y la vida del creyente?
es totalmente abismal. Debe de haber una diferencia natural por la obra que hemos recibido, por la gracia que hemos recibido. Por eso Pablo menciona, no tiene nada que ver, pero nada que ver, hermanos, el mundo con Dios. Dice, después de que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de ¿qué? De impurezas. ¿Por qué vino el juicio? ¿Por qué vemos el juicio en Judá? Porque no hubo ni la más mínima diferencia, hermanos. Se había perdido toda posibilidad. No había ni siquiera algo de valor en ellos de buscar a Dios. No había nada, hermanos. Eran idénticos que el mundo. Pero si nosotros examinamos al pueblo de Israel y sobre todo el pueblo de Judá, era un pueblo que todavía se sentía orgulloso del templo e iba al templo y se ponía en el templo, hacía sus ritos religiosos, sus sacrificios, etcétera, etcétera, etcétera. ¿O no? ¿Cuál es la diferencia entre ese pueblo y nosotros ahora? La obra de nuestro Señor Jesucristo. Porque con esa obra de nuestro Señor Jesucristo viene la obra del Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo es el que trabaja en el creyente para que no viva como el mundo y no regrese al mundo. Dice entonces el verso 20, mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo, así a Cristo, dice. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Verso 22, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Verso 23, y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre creado según Dios. ¿En qué, hermanos? En justicia y santidad de la verdad. ¿Cómo vive ahora el creyente? ¿De qué manera ha aprendido de Cristo? ¿A vivir qué? En santidad y en justicia. No son palabras huecas, no son palabras a la ligera. Tu vida debe de reflejar la santidad de Dios. Tu vida debe de reflejar la justicia de Dios. Debes de reflejar que eres una persona que ha creído en ese Dios vivo que mandó a su Hijo Jesús a morir por ti. Y que la obra del Espíritu Santo está en ti moviendo tu vida hacia Dios. Todos los días. Debe de haber una diferencia. Y la diferencia es tan marcada que es abismal entre el mundo y un creyente. Cuando el creyente, entre comillas, vive según el mundo y no hay ninguna diferencia, esa persona merece el juicio de Dios. Y si hay personas que fingen, una prueba de ello es Mateo capítulo 7. En aquel día me dirán, no echamos fuera demonios, no hicimos milagros, no profetizamos en tu nombre, y yo les declararé, apartaos de mí, no os conozco. No os conozco. ¿Por qué, hermanos? Porque no se trata de hacer cosas por hacer. La obra que ha hecho Dios en nosotros se debe de reflejar en nuestras vidas. Con vidas entregadas a Dios, buscando satisfacer la voluntad de Dios. Y esa vida en nada se parece a la vida del mundo, hermanos. En nada.
Por lo tanto, cuando vemos al pueblo de Israel recibir el juicio de Dios, significa que ese pueblo se convirtió en un pueblo más de la tierra, idólatra, que seguía su propio corazón y sus propios designios. Así se convirtió el pueblo de Israel. ¿Qué merecía ese pueblo? El juicio de Dios, como todas las naciones. Viene en juicio, perfecto, sobre este mundo. Ese juicio no viene para los que están en Cristo Jesús, no. La pregunta aquí es, ¿de verdad tú estás en Cristo, hermano?